todos ustedes muy buenas noches en este domingo 18 de noviembre. Este es un noticiero a las 8:45 y a continuación vamos a tratar un tema que a lo mejor usted ha estado expuesto demasiado en los últimos días. Desastres en el norte de América, desastres también aquí en Centroamérica, las noticias sobre el terremoto y las tormentas. Hay una pregunta dual y es la siguiente: ¿se acerca demasiado el hombre a las zonas de desastres o la naturaleza se lo está comiendo a donde quiera que él se establece? Y para ello nos acompaña en este set Rosa Sánchez, investigadora independiente y consultora especialista en este tipo de temas. Buenas noches, Rosa, gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Creo que la pregunta deja siempre dos respuestas, dos salidas. El hecho de que la población aumente como ha aumentado en los últimos siglos, efectivamente podría responder a la primera, como los seres humanos nos ubicamos en territorios donde si no hubiéramos crecido de esa manera probablemente no tendríamos el nivel de riesgo que tenemos ahora. Pero también la otra es una pregunta que puede tener una respuesta afirmativa, es decir, ¿es la naturaleza la que hoy se está comportando de otra manera? Y ahí creo que sin duda, y ya con todas las evidencias que tenemos, algunos todavía no lo quieren aceptar, pero cada quien tiene afortunadamente derecho a pensar como quiera. Efectivamente, las evidencias de cambio climático nos muestran que hemos alterado de tal forma los sistemas, los ecosistemas, la naturaleza, sus factores, la forma como esos factores se entrelazaron dinámicamente, los hemos alterado tanto que hoy vemos cómo se manifiesta esa naturaleza alterada, y eso lo vemos no solo en el impacto, sino en la periodicidad. Si preguntamos a nuestros abuelos, probablemente nos explicarían muy bien cómo se manifestaba la sequía y la canícula en Guatemala hace algunos años, y hoy los nietos de esas personas que históricamente trabajaron la tierra, por ejemplo, nos explicarían que ni lo uno ni lo otro, que todo está cambiado y que entonces tampoco los seres humanos tenemos respuestas contundentes a lo que está sucediendo, y creo que eso es bueno porque para mal o para bien, y sin que nadie se moleste conmigo, vivimos en un país que todavía tiene dos explicaciones que afectan mucho el tema de la prevención frente a los desastres. Uno es que sigue existiendo una explicación divina o una explicación fatalista en grandes sectores de la población, y eso lo que hace es que para cualquier institución que quiera tomar medidas de prevención, el asunto es bastante difícil. Y lo otro es que casi como un correlato de esa cultura tenemos otra que hace igualmente daño en general a todos y a todas, que es la idea de pensar que hay recetas y que esas recetas nos las va a traer alguien de fuera. Hace apenas 3 días ustedes pudieron haber escuchado, visto en un medio escrito, de un anuncio de un señor que viene y que va a dar una conferencia y que nos va a mostrar cómo ser felices. La receta para la felicidad, esto es lo que nos están ofreciendo. Y lo que necesitamos es la receta para poder tener una capacidad de respuesta ante todos estos eventos. Rosa ha dicho que Centroamérica es una región sometida a múltiples amenazas constantes e inconstantes. Los sismos, por ejemplo, no son frecuentes, pero las sequías y las inundaciones están cada año. Vamos a comentar en la mesa qué piensan de la exposición de Rosa, cuáles son sus preguntas. A mí el punto que me llama más la atención, a ver, yo entiendo que seamos vulnerables por diferentes causas, principalmente por la pobreza. La pobreza hace que muchas personas se muevan a vivir a sitios que son extremadamente riesgosos. Hablo de las laderas de las montañas, de las orillas de los barrancos, por supuesto. Cuando no son casas debidamente construidas con una arquitectura o con una estructura apropiada, pues viven en mucho riesgo. Pero
no es solo ese el tipo de riesgos que tenemos en Guatemala, es que yo veo también que somos incapaces de prevenir, y pongo el ejemplo de la ciudad de San Marcos. La mayor parte de los daños que se produjo en esa ciudad no se produjo en las afueras o en las orillas de los barrancos, sino se produjo en el propio centro de la ciudad. ¿Por qué somos incapaces de construir, si sabemos que estamos sometidos a esos riesgos, en condiciones que nos hagan, que nos protejan más, que estemos bastante mejor preparados para impedir el daño? La respuesta es muy sencilla, no somos incapaces, no queremos. No hay una función pública que tome su trabajo, sino que la función pública se ejerce, y creo que lo dijimos el viernes, para proyectarse a otras cuestiones. Si aquí hubiera funcionarios públicos que se tomaran en serio su trabajo y no funcionarios políticos, otra cosa habría. Pero yo quiero, antes que esto, decirme, uno, hay alteraciones de la naturaleza, es cierto que hay alteraciones, porque a más gente y mayor progreso hay alteraciones. Pero se nos olvida... ¿Pero tú no crees en el cambio climático o sí crees en el cambio? Vamos a ver, yo no... Hay dos teorías, la que aboga fatalistamente por un cambio climático y la que dice que no hay más cambio climático que ha habido en otras ocasiones. Voy a poner 3 ejemplos. La extinción de los dinosaurios ocurrió y no había ninguna industria, y ocurrió. Otro ejemplo, los de hielo ocurrieron y ocurrieron en la historia de la humanidad. Y otro más, las erupciones volcánicas, entre ellas el lago de Atitlán, que destruyó toda la vida, de Panamá hasta Texas, ocurrió hace 80.000 millones de años y no había nada. Es decir, pareciera que estamos magnificando lo que siempre ha ocurrido. Sí es cierto una cosa, hoy día un terremoto tiene una incidencia mayor. ¿Por qué? Porque en la misma área hay 1.000 personas y hace 200 años había 7. Evidentemente hay un impacto mayor. Pero que haya un impacto mayor no necesariamente significa que haya mayores sismos o mayores cuestiones. Sí hay unas incidencias, o sea, eso sí es cierto. Y estas cosas hay que verlas con cuidado por una razón. Primero porque se crea un sentimiento fatalista importante. Y voy a poner un ejemplo que ya se le ha olvidado al mundo y que yo lo viví muy intensamente. Se llamó el efecto I2K en el año 2000, donde aquello iba a explotar, donde aquello se iba a perder, donde iba a ocurrir un desastre, donde las máquinas iban a funcionar, y se invirtieron cientos de miles de millones de dólares en todo el mundo para arreglar un efecto que nunca se dio. Entonces, en esto hay que ser como más racional, decir, bueno, no podemos contaminar, no podemos destruir, no podemos destruir más que de lo que se construye. Por ejemplo, si cortamos árboles hay que sembrar. Es la racionalidad normal, pero yo no creo en el fatalismo del cambio climático. La visión que mencionó Rosa también era la divina, parte de la visión fatalista, y me parece que es igual de peligrosa, recargar en una divinidad el futuro de tu familia, en el sentido de, bueno, Dios mediante, dice la gente, no se cae esta casa, o primero Dios, aquí se queda en pie, cuando están en un lugar de altísimo riesgo. Y lo vemos en el ámbito de la salud también, cuando la gente dice primero Dios se cura y no le están dando medicina porque quizás no tienen los recursos. Lo vemos en el ámbito de la justicia, cuando dicen Dios hará justicia porque no confían en el sistema, porque el juez es corrupto, porque la acusación del Ministerio Público es ineficiente, etcétera. Creo que eso es muy dañino y no sé de qué forma un Estado puede tratar de que la gente, aunque tenga su religiosidad, también asuma responsabilidades y demande responsabilidades de sus instituciones. Educarlo, porque es tan dañino encomendarle a Dios tu seguridad, tu salud, tu justicia, eso es muy, a mí me parece muy, yo creo un problema muy grande. Yo creo que Rosa ha tocado un tema complejo y antes de decirlo ha dicho, aunque la gente se enoje conmigo por lo que voy a decir, y justamente hace una crítica a toda esta actitud de dejarle a una autoridad divina la solución de todos los problemas. Pero ¿cuál es lo opuesto? Apelar a la razón. ¿Y en dónde está la razón en una sociedad avanzada? Está en las universidades, señores. ¿Cuántas facultades de arquitectura, cuántas facultades de ingeniería han cumplido su labor? Es que si solo miramos las últimas 3 tragedias, están Ágata, Mitch. ¿Qué fue lo que más se vio afectado? Después de vidas personales, obra pública. ¿Quién supervisó la calidad de esos puentes, de esas carreteras? ¿Cómo es posible que la carretera hacia Occidente todos los años esté en una construcción y reparación permanente por las lluvias? Acá el llamado a esa crítica donde dice se recarga mucho en la espiritualidad es la razón. ¿Dónde están las casas de estudio y cuál es el papel que han asumido en la formación de todos quienes construyen nuestra infraestructura? Sí, yo creo las que casas de estudio de sobra forman arquitectos. Ahora, si el arquitecto es un arquitecto municipal corrupto,
Da igual que se forme o no, eso es un tema de inspección. Sí es verdad que universidad y centro de investigación puede proponer nuevos materiales, eso es cierto, pero no es menos cierto que es en el ejercicio corrupto de la política. Pero también los colegios profesionales tienen un papel que y las jugar. cámaras. Miren, Quiero decirlo, la termina nuestra universidad discusión, Jess. únicamente como un actor. Hay muchas más y ustedes los han mencionado. Es hora de darle la palabra de nuevo a Rosa para que ella comente sobre lo que ella se ha Bueno, dicho. muchas gracias por la intervención a Paula, porque creo que efectivamente logré trasladarle la idea que yo quería originalmente trabajar. Es decir, en este país coexisten culturas, en este nuestro país coexisten culturas. Y no se trata de atropellar a una tratando de imponerle la idea que yo tengo, que creo que es la verdad. Mi país ha sufrido bastante con imposiciones dogmáticas de ambos lados, como para que también en el tema del riesgo intentemos irnos por esa línea. Cuando yo hablaba de una explicación divina y una explicación fatalista, obviamente ni me estaba refiriendo a aceptar lo del cambio climático con fatalismo, ni mucho menos. Estaba hablando de las culturas que coexisten en mi país y que creo que merecen respeto. Esas son cosmovisiones que coexisten como en cualquier otro lugar del mundo. Y lo que yo quería trasladar es el hecho de que coexistamos con esos elementos culturales hace difícil el tema de la prevención. Y efectivamente los ejemplos que ustedes pusieron sobre el tema de justicia y sobre el tema, otros dos que pusieron, va en la línea de lo que yo quería trasladar. Respecto a lo que decía Juan Luis del tema de la pobreza, yo creo que hay que tener un poco de, digamos, como de ampliar un poco el espectro, porque si hablamos de la vulnerabilidad solo por razones de pobreza, dejamos afuera otras cosas que quizás afectan más a este país, como el tema que mencionaron aquí sus colegas de salud, educación y usted mismo de educación, que abonan al tema de la prevención. Lo otro que quería decir es cierto, hay del otro lado el tema de la racionalidad. Afortunadamente esta discusión la empezaron a tener desde el 1820 y aquí no vamos a pretender resumir con una afirmación categórica y tajante, pero efectivamente está de un lado la pretendida racionalidad de los seres humanos, que creen que sus decisiones están libres de riesgo, y para eso la sociología ha escrito tanto que creo que ahí la podemos dejar más invitando a leer un poco más sobre sociología que completan estos temas. Gracias por acompañarnos hoy a las 8:45. Hacemos una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco.